Gracias, hermano. Amén. Vamos a empezar con bueno, ya el pastor me adelantó y quería dar un poco de la historia en que nos quedamos en el versículo 7. Miramos que Esteban lo mataron por causa del Evangelio. La otra vez hice una pequeña prédica hablándoles de que íbamos a padecer persecuciones y él es el primero que lo mata. Entonces, pero también el tema que hablaba el otro día era de que si alguien los insultaba, hablaba mal de ustedes, ¿qué teníamos que hacer? Orar por ellos. ¿Qué hace Esteban? Viene y ora por ellos. Más adelante vamos a ver que esas oraciones, bueno, Dios ya tenía su plan para con Pablo, viene, lo salva y nace un buen cristiano que Amén. escribe mucha parte de la Biblia. Entonces, quería hablarles un poquito aquí en el versículo 58 del 7. Nos ponemos de pie, lo leemos un poquito y vamos a orar. Vamos a leer desde el 5, desde del 7, 55. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, ¿quiénes? Acuérdense. Los malos. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echando fuera de la ciudad, le apedrearon y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hasta ahí vamos a parar. Vamos a orar. Señor bendito, gracias Padre bendito por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque ya nos gozamos con alabanza, Señor. Pero la gloria, Señor, no es para mí. La gloria, Señor, no es para la gente que está aquí, Señor. La gloria es para ti, mi Señor. Todo lo que hacemos, Señor, es para agradarte, Señor. Para estar en tu presencia algún día, Señor. Para saber lo que vamos a hacer, Señor, cuando estemos en el cielo, Señor. Declaramos, Señor, que algún día, Señor, nos vas a tener ahí, Señor, contigo. Porque tu palabra dice, Señor, que los que tienes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, nadie te los va a quitar. Y somos nosotros, Señor. Señor, en esta noche te pido, Señor, que me des fuerza, Señor, que me des inteligencia, sabiduría, Señor, paz y amor para lo que voy a hacer. Señor, limpia mi corazón, Señor, limpia mis labios, Señor. También, Señor, si esta palabra, Señor, que traemos es para alguien, Señor, que así sea, Padre bendito. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Qué lindo es orar. Amén. Vamos a empezar con la persecución. Vamos a empezar en el versículo 8. Saulo persigue a la iglesia. Aquí es donde empieza la persecución. Vamos a leer en el versículo 1, dice: Y Saulo consintió en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, cuando empieza la persecución, todo el mundo empieza a huir. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Era evidente el odio que tenía Pablo hacia los cristianos. ¿Se acuerdan lo que les platicaba la otra vez? Que el mundo no ama a Jesús. El mundo ama a la religión. Hay veces la gente que se dice religiosa, ellos si nos ponemos a hablar de su religión, cualquier religión, ellos se van a enojar de su religión, pero no van a defender a Dios. Lo mismo estaba haciendo Pablo, lo mismo era Saulo todavía. Lo mismo estaba haciendo él. Él estaba defendiendo su religión, mas no estaba defendiendo a Jesús. Entonces, era odio, era un gran odio que tenía acerca de los creyentes, que él mismo lo dice. Alguien me puede buscar 1 Timoteo 1:13. Vamos a leer, me paran a las 10, son 8:38, creo que hoy terminamos.
Primera de Timoteo 1, 13 al 15. Amén, hermana. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo del 1, 13 al 15. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. ¿Quién dice la palabra de Dios que todos hemos pecado? No hay ni un justo. Entonces, bueno, ahorita ya sabemos a quién ir, ¿verdad? Sabemos que si cometemos algo, vamos rápido con el Señor, y el Señor, pues, ojalá y tenga misericordia de nosotros. Versículo 2 dice: hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Hombres piadosos. Se cree que eran judíos. Y en Hechos 2.5, ahí mismo, atrás, Hechos 2.5. Hechos 2.5. ¿Alguien Hechos 2.5? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Entonces eran judíos, amén, hombres piadosos, ¿verdad? Versículo 3. Vamos a terminar hoy. Amén. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. En aquellos tiempos esto era feo. Asolar quiere decir... Asolar es una expresión no bíblica que se refiere a... Por ejemplo, ahorita la guerra. Van dejando ciudades asoladas. No van dejando nada. Lo mismo estaba pasando en aquellos tiempos. Entraban las personas que iban en contra de Dios. Agarraban a las personas, a los que estaban ahí, los creyentes. Prácticamente los desaparecían y empezaron a huir. Entonces, el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hay un dicho que tenemos que para los hijos de Dios, dice que para los hijos de Dios todo obra para bien, ¿verdad? Entonces ellos no podían callar lo que habían aprendido. Ellos iban predicando el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O si algún día, ojalá y no haya una persecución, tenemos que predicar el evangelio, no tenemos que callar. ¿Por qué? Vuelvo otra vez con lo mismo. Esa sangre se nos va a ser reclamada. Entonces sí tenemos que predicar el evangelio. Iban por todas partes. Esta palabra se hace con frecuencia en el libro de los Hechos, se refiere a las campañas misioneras. Hechos 15:3. Hoy sí vamos a leer la Biblia. Amén, hermanos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Amén. Gloria a Dios por ellos y gloria a Dios por los que estamos aquí predicando el evangelio, ¿verdad? Estamos felices, tenemos a nuestro pastor de nuevo de regreso. Lo extrañamos, se me había olvidado, pastor. Quien más lo extrañó fue Yeila, porque muchas veces me decía: ya quiero que venga, ya lo extraño. Un día le di el teléfono y le digo: mándale un mensaje. Y me dice: pero no puedo escribir español. Le digo: pues en inglés, él sabe inglés. Mejor cuando venga le digo, dice. Entonces, hermanos, lo extrañamos. El 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? ¿Quién es Felipe? Es uno de los 7 diáconos. Ajá, es uno de los 7 diáconos.
Ese está en el capítulo 6, 5. No lo busquen, ahí está, por si lo quieren buscar. Los que van apuntando los versículos, ahí aparece Felipe, uno de los 7 diáconos. El primer misionero nombrando en las Escrituras. El primer que se le refiere el título como evangelista. Este sí lo buscamos, Hechos 21, 8. Amén. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén. Es el primero que se le hace llamar evangelista. Amén. Entonces, vamos en el 5. Dice que aquí en algunas Biblias dice predicación del evangelio en Samaria. Les voy a hablar un poquito de Samaria. Ya lo tengo apuntado. No lo iba yo a decir, pero lo voy a decir. ¿Se acuerdan que una vez Jesús iba y le pidió agua a una samaritana? Y la samaritana le hace referencia siempre diciendo que judíos y samaritanos no se llevan. Leyendo la historia un poquito, dice que había... Eso está no lo vamos a leer, está en Primera de Reyes 16, 25, por si algún día lo quieren leer la historia. Dice que había un rey que se llamaba Omri, ese rey. Entonces él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces dice que él compró una montaña por 2 talentos de plata. Entonces dice que esa montaña la nombró Samaria. Y ahí en esa ciudad, antes cuando estaba ese rey, ahí adoraban al dios Baal. ¿Se acuerdan del dios Baal? Que Jehová Dios siempre rechazó al dios Baal. Entonces dice que ahí había mucha idolatría, hacían brujería, hacían de todo. Por eso es de que cuando va creciendo Samaria, hay mucha gente mucho gentil y mucha gente mala. Por eso los judíos no se llevan muy bien con ellos. Eso está, ¿quién me busca? Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén. Entonces ellos no se llevaban, no se trataban entre sí por lo mismo, porque había mucha gente pagana, había mucho paganismo. Y ya ve, los judíos siempre han sido religiosos, ellos toda la vida han estado defendiendo su fe. Entonces por eso es de que cuando llega Esteban, no, cuando llega, perdón, ya me Felipe, cuando llega Felipe, empieza a predicar y dice que la gente estaba atenta a lo que se les predicaba, algo diferente, porque ellos conocían mucho el Antiguo Testamento, la ley de Dios, pero no conocían las buenas nuevas de Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo 6, dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dice: y oyendo y viendo las señales que hacía. Era algo nuevo que ellos estaban escuchando, por eso la gente le estaba poniendo mucha atención. El 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, espíritus inmundos, esto ya lo vimos atrás. Eso está en Hechos 5:16. ¿Alguien me busca Hechos 5:16, por favor? Amén. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Entonces esto ya lo vimos atrás, de que cuando se habla de la palabra de Dios, se manifiesta
como dice la Biblia, el hijo de perdición con todos sus ángeles. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, fueron los primeros que se alborotaron, ¿verdad? Los demonios. Entonces, cuando se habla del Evangelio, los primeros que van a resaltar son los espíritus inmundos. Así es que, continuamos, vamos al 8. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué había gran gozo? Porque era algo nuevo que estaban escuchando. Como les digo, ellos estaban acostumbrados a escuchar la ley de Dios, el Antiguo Testamento, pero aquí se les estaba hablando de Cristo Jesús, algo nuevo, algo diferente. Entonces ellos estaban con un gran gozo. Vamos al 9. Pero, aquí viene lo que mi hermano Carlos le tocó predicar apenas, que dice que hay un pero. Dice, versículo 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Dice que antes la iglesia primitiva, y de hecho no me voy a ir muy lejos, cuando dice que antes, cuando alguien tenía ese tipo de magia, estaba yo leyendo un poco la historia, que antes cuando había alguien que hacía todo ese tipo de magia, eran reconocidos por los sacerdotes como las personas que estaban más cerca hacia Dios. Entonces, y sabemos que no es así. Sabemos que Dios lo prohíbe. Entonces, hace poco, cuando yo estuve en México, vamos a hablar unos 20 años atrás, me acuerdo que mi mamá, no sé si ya les platiqué una vez un testimonio donde estuvimos en Chiapas, tuvimos un problema y hubo un puente que se cayó en Puebla y mucha gente sí falleció en Puebla, pero la gente dijo que nosotros éramos los que habíamos muerto, que estábamos en Chiapas. Entonces mi mamá y todos ellos fueron a ver los brujos y todo eso, porque había mucha gente del pueblo y todo eso era avalado por la Iglesia Católica, porque fueron y le preguntaron ¿qué hacemos? Entonces, no, pues vayan allá para que les digan respuesta. Entonces, todo eso muchas de las veces es avalado por eso y la gente va y cree y piensa que es verdad, porque el hecho de que tienen imágenes y tienen todo eso, dicen, no, pues es gente buena, porque ahí tienen la Virgencita. Vamos a Deuteronomio 18, alguien me busca Deuteronomio 18, 9 al 12. Amén. Deuteronomio 9, del 11. Sí, Deuteronomio 18, 9 al 12. 9 al... Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija en el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorereo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni ningún mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, agorreos y adivinos, oye, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. Amén. Amén. Bueno, ¿qué podemos explicar? A Dios no le agrada todo eso. Y hay mucha gente que todavía lo hace, pero pues por la ignorancia, ¿verdad? Pero más claro, no canta el gallo. Amén. Dice, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado a muchos.
el gran poder de Dios. Simón dice, Simón pretendió estar unido a Dios. Es lo que les digo, los padres de la iglesia primitiva los consideraban que estaban más cerca de Dios por el hecho de hacer poderes y de engañar a la gente. Pero bueno, ya leímos que no es cierto, ¿verdad? Amén. Entonces vamos al versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes creyeron a Felipe? Hombres y mujeres. Aquí arriba en el 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. ¿Quiénes creyeron a Felipe? Los que escuchaban. Porque hay veces que venimos a la palabra, venimos a la iglesia y nada más porque venimos, pero no ponemos atención de lo que está hablando. Entonces, aquí en el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, el 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, hay que poner atención. ¿Tenemos personas para bautizarse este año, pastor? Amén. Jason si quiere bautizar, pero lo vamos a esperar. Amén. Dice, vamos al 13, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba, bueno, pero él también hacía magias, ¿no? ¿Por qué se sorprendía? Porque el poder de Dios es más grande, porque acuérdese que él engañaba a la gente. ¿Y Felipe qué hacía? En el nombre de Jesús, sanaba a la gente. Entonces él nada más engañaba y aquel sanaba. Entonces nos damos cuenta de que nuestro Padre Celestial, su poder es infinito. Amén. Dice, creyó, dice, su fe se basa en simples motivos egoístas y no podía considerarse auténtica. ¿Quién me busca? Juan 2, 23 y 24. Su fe estaba basada simplemente en motivos egoístas. ¿Por qué? Porque Juan 2, 23 y 24. Amén. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? No estaba totalmente convencido. Más adelante vamos a ver por qué. El 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan de los enemigos? Van juntos otra vez. Porque ya habían pasado, venimos leyendo desde atrás, ya habían pasado, ya habían estado en la cárcel, ya los habían castigado, entonces se habían quedado ahí, ellos no huyeron. Cuando escucharon que en Samaria se estaba predicando el evangelio, vinieron al rescate. Vamos al 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para recibir el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del derramamiento del Espíritu Santo en el Hechos 2? Entonces, vamos al 16. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este versículo contradice la idea equivocada de los cristianos que reciben el Espíritu Santo cuando aceptan a Jesús. Hay mucha gente, de hecho hay un pastor, no voy a decir su nombre. El pastor dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ya nos da la salvación y también nos da el Espíritu Santo. Entonces, estando aquí en el Evangelio, eso voy a hablarlo de mí. Estando en el Evangelio, nos damos cuenta, y con lo que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es
cuando se busca, número uno, cuando buscamos, nos entregamos a Dios, oramos a Dios y hacemos la voluntad del Señor, se derrama el Espíritu Santo. Y también cuando Dios lo quiere dar. No es que nosotros, bueno, al menos en mí, cuando yo acepté a Cristo, yo no sentí nada, yo solamente hice mi oración de salvación, no sentí nada. Lo que sentí fue cuando yo busqué a Cristo aquí, fue totalmente diferente. Yo ya había aceptado a Cristo. Entonces, aquí vemos que todavía cuando Felipe ora por ellos y aceptan a Cristo, pero después vienen los discípulos y oran por ellos, es cuando se derrama el Espíritu Santo. Entonces, ese versículo lo estaba leyendo y estaba viendo un poquito de esto, que sí es cierto, hay un pastor que sí habla y dice, no, cuando Cristo Jesús viene y cuando tú haces la oración de salvación, automáticamente tienes el Espíritu Santo y la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque ya tienes el Espíritu Santo, y no es así. Entonces, no habían recibido el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 8:12, ahí mismo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Nada más se bautizaron, ¿verdad? Entonces, a lo que estaba hablando, que el Espíritu Santo es cuando se busca, y cuando se busca o Dios lo da. Y también hay otro punto importante que estaba yo mirando. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, siempre va a haber un cambio en esa gente. Tenemos un ejemplo de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo cuando viene, Dios lo transforma y Dios hace un cambio, y Pablo hay un cambio totalmente en él? O sea, deja su fe pasada, todo lo malo que hacía, y hace un cambio totalmente en él. Entonces yo pienso de esta forma, y lo he visto, que cuando hay un cambio en alguna persona y recibe el Espíritu Santo, hay un cambio grande en su vida. Amén. Entonces, vamos a lo que les estaba platicando, de que cuando el Espíritu Santo se va a derramar, es cuando se busca o estamos todos unánimes en una oración. ¿Alguien me puede buscar Hechos 10, 44, 46? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. ¿Se acuerda de Hechos? En Hechos dice que estaban todos unánimes, orando, ¿verdad? Pero aquí estamos leyendo de que Pedro estaba hablando. Y cuando Pedro hablaba es cuando se derramó el Espíritu Santo. O sea, Dios mandó el Espíritu Santo ahí. Y eso es Pedro y Cornelio. Vamos a continuar. Creo que sí nos vamos a ir temprano. El 17, vamos al 17, a ver si lo encuentro. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esto da a notar la aprobación y el respaldo de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando eligieron a los 7 diáconos? Dice que también les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 5 o 6. Hechos 5 o 6. Y levantándose los jóvenes, le volvieron y sacándolo lo sepultaron. Hechos 5 o 6. Entonces me equivoqué. Aquí lo que yo quería leer es cuando vienen y 6, hermano, maybe.
Sí, donde oran por los 7 diáconos. Los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. ¿Es ese, hermano? Sí, es 6. Oh, entonces yo lo puse al revés. 6, ok. Bueno, sí vemos que también vienen y les ponen las manos a los diáconos y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Ok, vamos a leer el 18 al 21. Espérenme, ya me perdí. 18 al 21 dice: Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dame también a mí este poder para que cuando quiera, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí vamos a parar. La otra vez estaba viendo un video, creo que era real, que alguien le llamó a un pastor, le dijo: Oiga, ¿puede orar por mí? Sí, dice, mándame un cheque de $250 y luego oro por ti. Entonces aquí ¿qué dice? Tu dinero perezca contigo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. A eso me refiero, ¿se acuerdan? Atrás la Biblia nos dice que él también se bautizó, pero no nos dice que recibió el Espíritu Santo. O sea, todavía había ahí, como dice hermano un versículo, hay una raíz de amargura todavía en su corazón. Entonces, él no había todavía creído, porque si él hubiese creído, él ya se hubiese dado cuenta de que el Espíritu Santo no se obtiene con dinero, es un regalo de Dios. Entonces, él totalmente no estaba convencido. Y estaba mirando ahí, dice que estaba con Felipe, mirando las cosas que hacía. Pero él dijo: voy a aprender para que después yo lo haga y gane más dinerito, ¿verdad? Se le olvidó que era cristiano. Cuando se recibe el Espíritu Santo se cambia. Ahí es lo que le estaba platicando. Es una forma de vivir. Cuando venimos, aceptamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, hay un cambio grande en nuestras vidas. Yo creo, y no me quiero alabar, dice que te alabe el extraño, no tú mismo, pero creo que en mi vida ha hecho un cambio. Te digo por qué. Porque Dios me ha bendecido y he visto la bendición de Dios en mi vida y en mi familia. Amén, hermanos. Yo doy testimonio de eso. Amén, hermano. Es mi pastor el que está hablando por los de YouTube, mi pastor. Y no quiero, como le digo, hay veces, la otra vez que vine y prediqué, hablé un poco más de mí. No quiero que se malinterprete, la gloria es para mi Dios. Yo simplemente hablo lo que ha pasado en mi vida, pero nunca me quiero llevar a la gloria. Y el día y yo se lo dije a mi esposa, le digo: el día que eso pase, yo voy a venir y le voy a decir: pastor, no predico más. Y hay veces, lo aclaro porque no quiero que esto se manipule, porque diga: no, el hermano Tomás quiere engrandecerse. No, porque yo sé que si yo lo hago, Dios me va a bajar. Y no quiero, yo quiero estar allá en los pies de mi Cristo. Amén, hermanos. Ya me perdí dónde estábamos. Vamos del 22 al 24. Entonces Pedro dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermano Carlos, aquí viene lo bueno. ¿Se acuerda que la otra vez, no quiero contradecirlo, se acuerda que la otra vez estaba predicando y estábamos hablando de qué es Ananías y Zafira cuando los que venden el terreno y vienen y le dan una parte a Pedro pero no le dan todo, entonces ahí mismo caen? Y la otra vez estaba predicando, hermano, y dice: tal vez el Espíritu no le dijo a Pedro, porque ahí el Espíritu fue el que hizo las cosas. Pero aquí vemos que Pedro sí sabía, porque le dice, mire lo que dice: porque en hiel de amargura
y en prisión de maldad veo que estás. O sea, él ya había visto que sí estaba mal, ¿verdad? Bueno, tal vez lo entiendo mal. Bueno, lo único que te puedo decir ahí, brother, es que esto le dice después de que ofreció el dinero. Ajá, después. Lo único que puedo decir ahí, o sea, al ofrecer el dinero, pues él le dice eso, oh no, este está mal. Sí, porque él mismo se delató. Él mismo se delató por el hecho de decir, mira, véndeme lo que tienes. Ajá, véndeme lo que tienes. Tal vez si se hubiese quedado callado, porque hay veces tenemos algo, un problemita y no venimos y lo decimos, no, que nos quedamos callados, ¿va? Y él mismo se delató con decir, bueno, véndeme esto y para que yo también lo haga, ¿va? Y ya él mira y dice, no, pues miro que estás mal, ¿va? Amén. O yo pienso que mi pastor también hay veces nos mira, andan mal, andan de la greña. Amén, hermanos. Entonces 24. Sí. Nomás déjame ubico porque 24. dice, bueno, lo que yo apunté dice, no cabe duda que tenía temor, dice, pero se rehusaba a arrepentirse y a implorar perdón. Dice, pues solo buscaba escapar de las consecuencias de su pecado. Lo que yo leí. Entonces, ¿les acuerdan que leímos? Perdón, era hasta el 24 que tenía que leer, ¿verdad? Entonces nos falta el 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El 25 no, vamos a leer el 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchos pueblos y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Amén. Vamos al 26. ¿Qué dicen algunas Biblias? Felipe y el etíope. Versículo 26 dice: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice, un ángel del Señor. ¿Cuál ángel del Señor es el mensajero? Dice que un ángel del Señor. Yo estaba leyendo estaba leyendo esta y viendo predicaciones y muchos dicen que es Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien sabe? Alguien dice, no, pues este ángel es el mensajero. Ok, vamos a la palabra. Dice que el ángel mensajero es el ángel Gabriel. Este ángel se aparece por lo menos a 3 personas. ¿Se acuerdan que se le apareció a Daniel? ¿A alguien me busca Daniel 8:6? Amén. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. 8:6. Ay, entonces me equivoqué. Bueno, pero les voy a hablar un poquito porque ya leímos a Daniel. Dice que Daniel estaba orando, entonces vino un ángel y le dijo, y él mismo dijo su nombre, que era Gabriel. O es 8:16, perdón. 8:16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Gabriel, ok. Lucas 1:19 y Lucas 1:26. ¿Se acuerdan del sacerdote Zacarías? Lucas 1:19 y Lucas 1:26. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado
a hablarte y darte estas buenas nuevas. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Amén. Fue cuando va y le lleva las buenas nuevas a María. Entonces, ¿quién era este ángel que le habló a Felipe? Llegamos a la conclusión que era Gabriel. Él es el mensajero. Amén. El 27 dice: entonces él se levantó y fue, y descendió que... Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, fue funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dice que en aquellos días había un gran reino localizado en el sur de Egipto. Entonces ahí dice que de ahí venía el etíope. Eunuco, ya lo hemos leído muchas veces, dice que es alguien que desde pequeño hay veces lo agarraban y lo castraban, y muchas veces los ponían a cuidar a las reinas a las esposas de los reyes. Hay un poco de contradicción aquí. ¿Por qué? Porque dice que había venido a Jerusalén a adorar, pero en el Antiguo Testamento hay un versículo donde dice que no podían entrar al templo personas así. ¿Alguien me busca Deuteronomio 23:1? Amén. No entrará a la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Amén. Leyendo desde el Antiguo Testamento las leyes de Dios, hay otro versículo donde no se les permitía que le sirvieran a Dios. Ahora, por eso le digo, mucha gente estaba leyendo donde hay comentarios donde no puede entrar, pero ¿se acuerda que esto pasó cuando ya Cristo Jesús había estado aquí? Amén. Si alguien tiene una respuesta para eso, somos todo oídos. Si no, continuamos en el 28. Amén. El 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 28, vamos a leer hasta el 31. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? El 31. Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Dice que venía leyendo el profeta Isaías hace mucho tiempo, que tal vez mi pastor se acuerde. Cuando llegó a la casa y nos empezó a hablar de la palabra, hay veces cuando vienen y te predican y lo primero que decimos: sí sé, yo ya leí la Biblia. Y hay veces nos damos a torcer nuestro bracito que decimos: no entendí. Yo estaba leyendo el libro de Daniel, pero ¿qué creen? No le entendí nada. Hasta que lo volvimos a leer acá otra vez. Entonces dije: de eso se trata. Pero sí, aquí nos damos cuenta de que este hombre venía leyendo al profeta Isaías, pero tampoco lo había entendido. Pero él conocía la importancia de buscar a Dios a través de las Escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar. Y si no lo entendemos, ¿dónde tenemos que ir?
No, tenemos que venir a los jueves aquí a estudiar el estudio bíblico, ¿verdad? Tal vez ahorita no me están entendiendo lo que yo estoy leyendo, pero el jueves sí le toca a mi pastor y así lo va a dar bien. Amén. Dice, vamos al 32, 33. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Este versículo está en Isaías 53, 7 y 8. Ya lo leímos, es el mismo. Si alguien lo quiere leer, amén. Tenemos tiempo todavía. Isaías 53, 7 y 8. ¿Quiere que lo lea? Amén, hermana, vamos a leerlo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fueron cortados de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Su generación, nosotros somos su generación. Y luego viene nuestra generación, que van ahí nuestros niñitos creciendo, hermanos que tenemos niños pequeñitos. Ahí va nuestra generación. Dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Entonces somos de la generación de Cristo Jesús, porque ya lo hemos aceptado. 34 y 35. Respondió el eunuco y dijo: Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿De quién dice el profeta? Estaba leyendo que dice que también asimismo muchos judíos no entendían este versículo, porque muchas veces hay muchos comentarios donde dice que los judíos creían que el cordero inmolado se refería a Jerusalén, o que el profeta Isaías estaba hablando de sí mismo o de Moisés. Entonces el eunuco también no sabía de quién se trataba. Por eso nosotros, gracias a Dios, que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da el entendimiento para su palabra, ¿verdad? Entonces, como le digo, muchos judíos religiosos pensaban que el cordero inmolado se refería a Jerusalén. 36, 37, 38. No, sí nos vamos a ir temprano, hermano. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué importancia es el bautizo para nosotros? Porque volvemos a nacer, es el nacimiento que tenemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús, ¿cómo se llamaba Jesús? ¿Nicodemo se llama? ¿En Juan 3? Sí, ¿verdad? Sí, cuando Nicodemo va a Jesús y ¿qué le dice? Es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí, este hombre, después, aunque yo lo pienso así, porque dice que para Cristo Jesús ya todos somos uno solo. Posiblemente en la antigüedad estaba marcado por lo que le había pasado, pero recibe a Cristo Jesús y es como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia es el bautismo? Vuelvo a preguntar, ¿va a haber bautizos este año otra vez? Amén, hermanos. Vamos al 39.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Oye, él no quedó asombrado, ¿verdad?, por lo que pasó, no dice la Biblia, pues ya no lo miró más. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hay profetas en la Biblia que también fueron arrebatados. Uno de ellos es Elías, que fue arrebatado. ¿Alguien me puede leer Ezequiel 3:12? Ezequiel 3:12, Segunda de Reyes 2:11. 3:12, Ezequiel 3:12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mi voz una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Amén. Vemos que lo arrebató el espíritu. Segunda de Reyes 2:11. Amén. 2:12. 2:11. Segunda de Reyes. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Fue arrebatado al cielo. El 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dice que estaba en Gaza. Que dice que estaba en Gaza. Miren, lo que me metí un poquito allá a San Google. Dice que estaba en Gaza. Y luego llegó ¿a dónde? Azote. Estaba leyendo de qué tiempo es de Gaza a esa ciudad. Azote dice que son 9 horas con 53 minutos, marca el GPS en carro. Imagínense, él dice que fue arrebatado en ese transcurso de tiempo. Apareció en otro lugar. Ahora, ya leímos de Felipe. ¿Quién es Felipe? Era uno de los 7 diáconos. Vamos a leer un poquito de Felipe. ¿Alguien me puede buscar Hechos 21, 8 y 9? Hoy 21, 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. A lo que quiero llegar es esto. Bueno, el cinto está hablando ahí de que van a agarrar a Pablo. A lo que quiero llegar es esto. Felipe vivía en Cesarea. Tenía 4 hijas. Tenía 4 hijas doncellas. Y dice que profetizaba. Entonces, él era un temeroso de Dios. Y lo que él hacía, se lo inculcaba a sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Terminé temprano. Gracias a Dios. Le paso el tiempo al pastor, hermanos. Amén. Gracias, hermano Tomás. Gracias. ¿Aprendieron, hermanos? Bueno, les voy a decir lo que yo aprendí, porque yo estoy haciendo mis notas allá atrás, Yo estoy haciendo mis notas, viendo
aprendiendo lo que nos está predicando nuestro hermano. Porque nos predicaba un pastor que vino, ¿se acuerdan del pastor Eddie Tejada? Amén. Y él nos hizo una predicación. Yo no tiro las predicaciones a la basura, Él nos hizo una predicación, no sé si ustedes se acuerdan que él nos decía que las predicaciones son como cuando vas a un partido de fútbol o cuando vas a... Él nos ponía un ejemplo de allá del desfile de las rosas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa predicación? Ni se acuerdan, ¿verdad? Yo sí me acuerdo. Y él nos decía que allá en el desfile de las rosas hay una cámara que nos da un lugar, otra cámara, ¿lo han visto? Otra cámara que nos enseña otra cosa, otra cámara que nos enseña otra cosa, y están viendo el desfile de las rosas bien cómodo ahí en su cama, ¿se acuerdan? Ahí en su casita están bien calientitos, él se comía unos churros con chocolates, ¿se acuerdan de eso? ¿Ni se acuerdan? ¿No? Ahorita me estaba acordando de eso. Decía, es mejor verlo en la televisión, porque en la televisión uno está con su pijama, acostadito y mirando el desfile de las rosas. Y me estaba acordando de mi hermano, ahorita con mi hermano Tomás, que lo estaba hablando y enseñando, y ciertamente nos dio algunos puntos que a veces no los miramos. Las predicaciones son iguales, y la palabra del Señor dice que es viva, ¿verdad? Que siempre es viva, siempre hay de dónde sacar algo nuevo. Y yo escuché algunas cosas de mi hermano Tomás que yo nunca las había enfocado de esa manera. Así son las predicaciones, alguien las enfoca de una manera, alguien las enfoca de otra manera. Y yo aprendí de este capítulo, hermano Tomás. Vas a decir, pues creo que no aprendieron. No, yo aprendí, ¿sí? Yo no sé si ustedes aprendieron, no lo sé. Pero aprendí en este capítulo que Felipe fue el primer, ¿qué? Evangelista, ¿sí? A veces no ponemos tanto énfasis en eso. A veces leemos la palabra, yo la he leído, ¿sí? Pero yo sabía que era el primer evangelista, pero no con ese detalle que nos lo marca ahí en el versículo. Fue el primer evangelista. Entonces aprendí que Felipe fue el primer evangelista. Felipe se dejó usar por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Se fijaron en el capítulo? Se dejó usar por Dios y por el Espíritu Santo. Si nosotros buscamos a Dios y buscamos el Espíritu Santo, como decía mi hermano Tomás, ¿saben qué? Otra cosa va a ser en nuestra vida. Ciertamente recibimos a Jesús. Yo recibí a Jesús muchos años antes atrás de mi vida, y hasta los 35 años le recibí totalmente, y entonces el Espíritu Santo vino sobre mí. Entonces sí es cierto, está correcto, mi hermano, y la palabra lo avala. Si no lo avalara, yo le diría, hermano, espérate, ahí estás mal. Yo sí le digo. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar la palabra. Si la palabra nos está avalando que todavía no tenían el Espíritu Santo, es porque la palabra lo está avalando, no tenían el Espíritu Santo. Hasta que ellos oraron por ellos, entonces vino el Espíritu Santo. Aprendí que Felipe se dejó usar por Dios y por el Espíritu Santo. Hermanos, aprendamos a dejarnos usar por Dios y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Amén. Gracias, hermano. También aprendí que cuando después de que tuvo el Espíritu Santo, él pudo predicar, y dice que muchos recibieron a Dios, ¿verdad? O recibieron a Dios en su corazón, o a Jesús en su corazón. Y también aprendí que pudo predicarle a gente como Simón el Mago, y que Simón el Mago, habiendo recibido a Jesús, tenía todavía cosas en la carne. Amén. Fíjense todo lo que decía el capítulo. Todavía Simón el Mago tenía cosas de la carne, pero reconoció que estaba mal. Y tenemos que reconocer a veces, Señor, estoy mal en esta área. A veces somos tan orgullosos, hermanos, que no reconocemos cuando estamos mal. Aprendamos. Como dijo mi hermano, y lo mismo lo dijo, cuando una vez que le predicamos, y él decía, sí, ya leí todo Daniel, pero no lo había entendido. Entonces, pero ahora viene y dice, no, yo no lo había entendido. Tenemos que reconocer, quitar nuestro orgullo para que Dios obre en nuestras vidas. Simón reconoció, Felipe va, y por medio del Espíritu Santo, miren todo lo que hace el Espíritu Santo en un solo capítulo. Felipe es mandado por el Espíritu Santo a predicarle ¿a quién? Al eunuco también, ¿sí? Le predica al eunuco, y el eunuco recibe a Cristo Jesús. Cuando nosotros nos dejamos usar por el Espíritu Santo, vamos a ver grandes cosas. En un solo capítulo vieron grandes cosas.
Cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, hay grandes cosas. Felipe le predica al eunuco y el eunuco acepta a Jesús tan rápidamente, ¿sí? Esto es cuando el Espíritu Santo obra sobre nosotros. Y bueno, al final, un grande milagro. Felipe desaparece y aparece allá en Azoto. ¡Wow! Ese es uno de los grandes milagros que Dios hace. Y todo eso es porque Felipe se dejaba usar por el Espíritu Santo. Yo les pregunto en esta noche, ¿cuántos se quieren dejar usar por el Espíritu Santo? Amén. Amén. Solamente es eso, decirle: Señor, aquí estoy, Señor, quito todo orgullo, quito todo pensamiento mío, Señor, y que seas tú el que obra en mi vida. Y Dios va a obrar, y Dios hace grandes obras y maravillas, ¿sí? Decía, yo doy testimonio de que sí es cierto, mi hermano Tomás cambió. Yo doy testimonio que hubo un cambio en su vida. Así quisiera decir de todos ustedes, y de muchos ustedes. Yo conozco su testimonio, sí, y doy testimonio que el Señor hace grandes obras y maravillas. Amén. Hermano Carlos, levanta tu mano. Levanta tu mano. Estoy de acuerdo con el hermano Tomás de eso, Sí. del Espíritu Santo, que él dice que ha escuchado, y yo también, que muchos dicen, que ya aceptamos al Señor, ya lo declaramos como nuestro Salvador y todo. Entonces dicen unos, tú ahí recibes el Espíritu Santo, y dicen, no tienes que buscarlo, Él ya está ahí. Pero sí hay algo, o sea, así como él dice, o sea... Bueno, Dios está con nosotros, y yo se los he dicho, Dios, es más, yo se los he predicado aquí. Tú aceptas a Jesús como tu Salvador, y bueno, Dios es amoroso, está contigo, ya está contigo, Él te cubre, Él va a estar contigo, sus bendiciones van a estar contigo. Pero dice, recibiréis poder, ¿se acuerdan? ¿Sí? Espérense ahí. Ellos, los discípulos ya conocían a Jesús, habían estado con Jesús, pero todavía no tenían ese poder que necesitaban tener después de la venida del Espíritu Santo. Por eso les dijo, espérense hasta que tengan la total plenitud del Espíritu Santo. Entonces sí necesitamos, ya conocemos a Jesús, y yo les he dicho, conoces a Jesús, entregaste tu vida, te arrepentiste, te vas al cielo, pero no disfrutaste de ese poder de Dios, de ese grande ayudador que es el Espíritu Santo. Buscar la llenura, ¿verdad? Llenar. O sea, sí necesitamos buscar la llenura del Espíritu Estos dicen Santo. que No, ahí no estoy de acuerdo con eso. Y lo marca, como dijo mi hermano, lo marcó ahí en varios versículos. Hasta que no pidieron para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Entonces sí es necesario. La hermana Isabel. Bueno, yo tengo un comentario. ¿No será que mucha gente se confunde? Porque recuerda, nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Se dice que el espíritu va a Dios porque pertenece a Dios. Ese es el hálito de vida que nos dio desde el principio, ¿cierto? Entonces, ¿no será que mucha gente piensa que cuando dice que el Espíritu de Dios ya está en nosotros, cuando aceptas a la persona, pero no el poder del bautismo del Espíritu Santo? Es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando aceptas al Señor, obviamente Él te limpia y su Espíritu viene a habitar a tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo. Pero el poder del Espíritu Santo hay que buscarlo, hay que pedirlo. Y lo dice la palabra, dice, todo aquel que quiera pida el Espíritu Santo y le será dado, ¿sí? Entonces, hay muchas porciones que nos hablan de eso. Tienes que pedirlo, tienes que buscarlo para que el Espíritu Santo llegue a ti. Amén. Amén. Entonces, sí, estamos correctos. Les digo, varias enseñanzas aquí. Amén. Y eso, busquemos de Dios, busquemos del Espíritu de Dios, y Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie, pónganse de pie. Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes, porque siempre aprendemos de la palabra de Dios, siempre aprendemos. Así es que vamos a hacer una última oración, le vamos a pedir al Señor.